y Jesús le habla en una voz hebrea, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí vemos que él solo oyó la voz, los seguidores que iban con él para sacar a los primeros creyentes de Jesús, no lo oyeron, solamente él oyó esa voz y quedó, el mismo resplandor lo dejó como ciego, y se le da indicaciones para que vaya con un hombre, bueno, un varón de Dios, para que ore por él, y llega con él, pero ahí tienen los mismos creyentes de Jesús, le tienen miedo a Saulo, porque saben lo que él venía haciendo de matar a los creyentes de Jesús, pero él, oran por él, recobra la vista y se retira a un lugar enseñado por por los discípulos de Jesús, y luego se vuelve él como un misionero. Entonces, este hombre Pablo va por las ciudades predicando la palabra de Dios, predicando que Jesús es el Mesías, que crean en él, que la palabra de Dios viene diciendo que se iba a cumplir, que Jesús vendría. Y un día llega ahí a Derbe y a Listra, y ahí se encuentra con cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. La palabra de Dios es bien hermosa, porque aquí no vemos a Pablo juzgando o condenando o rechazando a Timoteo, sino que él alaba a su madre y a su abuela, diciéndole que le dice, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual había primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos que estas mujeres piadosas, a pesar de tener un matrimonio mixto, como a veces pasa que hay una madre creyente y un padre que no es creyente, estas mujeres pues se pusieron, como todas nosotras las que amamos al Eterno y amamos a su santo Mesías Yeshua, a Jesús, enseñarle a nuestros hijos. Y ellas no perdían oportunidad de enseñarle a Timoteo las cosas sagradas, sin dejar de ser judías y de creer en el judaísmo. Pero aquí hubo una situación que Timoteo, al tener un padre griego, se ve que hubo cierta oposición a que el niño, porque nosotros sabemos que al octavo día todo hombre es circuncidado al octavo día, como señal de pacto entre el pueblo judío y Dios. Pero aquí Pablo circuncida a Timoteo y lo hace un pastor de la iglesia de Éfeso, y vemos que este hombre piadoso creía en Jesús sin dejar su creencia como judío, de saber que su nacionalidad, de su pueblo, era el elegido en el monte Sinai. Y hay tanto que hablar de esto, pero lo más importante es que así como así como esas mujeres, como su madre Eunice y su abuela Loida, pusieron empeño a enseñar al niño a honrar a Dios, y su nombre de Timoteo es un nombre griego que significa el que honra a Dios. Entonces nosotros también queremos, ¿verdad? Nosotras a lo mejor, gracias, bendito Dios, tenemos un esposo que conoce de Dios, pero yo al principio también, como esas mujeres, yo tenía a mi esposo que no era creyente. Entonces, a uno le toca la enseñanza a los hijos, enseñarles, porque la palabra de Dios es penetrante y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir los huesos, los tuétanos
y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos la verdad, los niños desde pequeños empiezan a conocer al Dios vivo y verdadero. Y gracias a Dios, pues mi esposo no se opuso, pero igual yo veo que estas mujeres lucharon contra mucha quizás oposición, pero hicieron de Timoteo un hombre justo, piadoso, un hombre recto, y pues así a nosotros nos toca trabajar con nuestros hijos en oración, en la palabra, en llevarlos a conocer la palabra a la casa de Dios. Y pues le dejo el lugar a la que sigue porque yo creo que hay demasiado y no me quiero extender. Que Dios las bendiga a todas. Ay, pues qué hermoso, ¿verdad? Estamos hablando de Timoteo, ¿verdad? De un niño que creció en la escritura. Y estaba yo viendo que una madre, desde que el niño viene en el vientre de la madre, ella está influenciando a ese niño. Dice que una madre da el 75%. Hasta los 5 años la mamá está influyendo mucho porque la que primero tiene el niño es la mamá, ¿verdad? Entonces dice que la mamá es la que influye. Entonces aquí vemos que Timoteo, su padre era griego y era un hombre pagano, pero ellos, bueno, dicen que posiblemente ella se casó con él cuando ella todavía no era creyente, pero que luego le enseñó al niño desde el vientre, ¿verdad? Y que el niño por eso creció en la escritura y ellas también conocían, pero bueno, aquí también dice que la abuela era convertida, ¿verdad? Que sabía la escritura. Entonces, hay muchas, a veces teorías, pero aquí dice que la abuelita sabía las sagradas escrituras. Entonces, aquí vemos que una mamá siempre va a estar influenciando al niño. Y a veces las mamás dicen, lo voy a llevar a la guardería, lo voy a llevar a esto, o lo voy a llevar a la escuelita bíblica. Sí, está muy bien, pero quien tiene que influenciar en el niño es la mamá, enseñarle la palabra de Dios, ¿verdad? Y se instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces aquí vemos que aunque él tenía un papá pagano, la mamá ganó, ¿verdad? Ganó en enseñarle la palabra. Y le dejamos el lugar a nuestra hermana que le toca. Aquí tenía apuntado. ¿A quién le toca el segundo? Espéreme, aquí está. Ah, ya. Abuelita Lili. La amiga Lidia. Lili. Me pongo mis lentes para que vean que en verdad sí soy abuelita. Buenas noches, amigas. Me da mucho gusto estar otra vez entre ustedes. Y en esta noche, bueno, me tocó dar esa parte de abuelita y me encanta, en verdad. Me da mucho gusto porque en verdad ¿cómo se puede decir? La influencia, como decía nuestra amiga Fanny, que cómo podemos tener las abuelitas y en verdad cómo disfrutamos. Yo disfruto mucho a mis nietos porque ya es algo diferente como hijos. Creo que pues sí hay mucho, luego con nuestros hijos tuvimos mucho cuidado y que esto y que no fuera a caerse o sea, pero ahora como abuela creo que es diferente, es algo donde los disfruta uno con más calma y los tiene uno y ellos nos buscan y nosotros podemos ser más apapachadores, más consentidores, como, bueno, más consentidoras como abuelas. En verdad es algo muy hermoso y pues estudiando y viendo, perdón, esta historia, me emocioné, me llenó de pasión, en verdad, esta vida de Timoteo. Y quiero leerles
ya nuestra hermana ya les dio una reseña de esta historia de la vida de Timoteo. Pero amigas, en esta noche ya saben que el propósito de nosotras es darles algo, que se les quede algo de cada esta vida de mujeres, y en esta ocasión de la abuela Loida, la abuela de Timoteo. Vamos a ver qué grande responsabilidad, porque es algo que si están solas como madres, siempre va a haber la ayuda de la abuela, siempre vamos a estar ahí con nuestros nietos, y pues, ¿qué más enseñarles de la palabra de Dios como lo hizo esta abuela Loida? Y precisamente en estas cartas que le escribe Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, él le dice a Timoteo, doy gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, dice, de noche y de día, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y ahí viene algo importante, dice, trayendo a la memoria de la fe no fingida, dice, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Fíjense, qué palabras tan fuertes, la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida. Y después sigue, porque dice, y en tu madre Eunice. Y cierto es que si Loida tenía esa fe no fingida, claro que se la transmite a Eunice, la madre de Timoteo. Entonces, aquí es algo muy, muy fuerte para nosotras, abuelitas que nos están viendo, escuchando, que aquí nosotras tenemos una gran responsabilidad como abuelas, y esta es de las mismas palabras del apóstol Pablo, hablando de Timoteo, y en verdad tenía grande cariño por este Timoteo, pero también nos sorprende porque antes en Hechos nos dice, cuando Pablo iba a ir a su viaje misionero, dice que en el 16:2, dice desde el 16:1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, un padre pagano, y daban buen testimonio, dice, de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuera con él. Fíjense, Pablo estaba queriendo llevarlo. ¿Por qué? Porque dice, daban buen testimonio de Timoteo. Y volvemos al donde se nos habla que dice que habitaba la fe no fingida en su abuela Loida. Imagínense qué responsabilidad, y nos volvemos a ir al texto que siempre decimos de los niños: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto pasó en la vida de Timoteo. Tanto influyó su abuela, y pues en las mismas cartas de Timoteo, ahí le habla bien claro, habla bien claro Pablo, y le dice, aquí dice, para que persistas tú en lo que has aprendido, y dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pero ¿quién se las enseñó? Y ahí está la abuela, ahí está Loida, que desde chico
pues siempre en ese tiempo luego que la mamá trabaja y se encarga la abuelita de los nietos. Entonces, ahí estuvo la abuela Loida, instruyendo a Timoteo, diciéndole, hablándole, educándole, hablándole de la palabra de Dios. Y qué hermoso es porque todo este conocimiento, todo este, pues el ejemplo que le dio la abuela, respaldó a Timoteo. Y ven qué hermoso le habla Pablo en sus cartas cuando le escribe a Timoteo. En la primera carta le dice verdadero hijo en la fe. En la segunda carta que le manda, dice amado hijo. Y qué bonito porque Timoteo se había ganado la admiración, el respeto, el amor y por eso deseaba que fuera con él a su viaje misionero, porque había un buen testimonio, un buen testimonio que tuvo desde que conoció las Sagradas Escrituras, desde que su abuela y pues su madre le enseñaron, pero ahí estaba la abuelita y me acuerdo yo, mi madre, cómo a sus nietos les enseñaba. Ella ya partió con el Señor, pero él todavía, mi hija Yanaí estuvo conviviendo con ella y le enseñó un texto cuando Yanaí empezaba a hablar y mi mamá siempre se jalaba sus Biblias, tenía muchos libros y que leía el pan diario, que leía devocionales y mi mamá se accidentó y estaba mi hija y le decía, mija, vente Janita, pásame mi mesita y ahí va mi hija jalándole su mesa llena de libros porque ella leía. Y cuando estaba en ese tiempo, mi madrecita le enseñó Salmo 84:2, le dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese texto fue el primer texto que mi madre le enseñó a mi hija. Cuando empezaba a hablar mi hija, vente, te voy a enseñar un texto. Entonces, pues es algo que se queda ahí en la mente de los nietos. Por eso es que, amiga, todas las oportunidades que tengan ustedes de tener a sus nietos, de verlos, de hablarles del Dios Todopoderoso, del Dios que les va a guiar en toda su vida. Háblenle, enséñenles un versículo, porque eso es para toda la vida de sus nietos. Y lo tenemos bien claro aquí en Deuteronomio 6, dice, y en Deuteronomio 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es la palabra de Dios que vamos a hablarles a nuestros nietos, de enseñarles, ya que ser abuelas, tenemos esa paciencia de tenerlos, de atenderlos, de que sea nuestra preocupación sembrarles la palabra de Dios y eso va a hacer para siempre. Eso les va a ayudar para que hablen bien de ellos, para que vean su testimonio, para que ellos tengan un ministerio, sirvan al Señor, conozcan a ese Dios todopoderoso. Y pues eso es para a ustedes, amigas, que Dios les ayude y pues que tengan este privilegio de que sus nietos conozcan la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.
Esto es hermoso porque tenemos que aprender, ¿verdad? Qué hermoso que una abuelita le enseñe, ¿verdad?, a sus nietos la palabra del Señor. Y estaba yo viendo que dice la fe no fingida. Ellas podían enseñarle la fe genuina, ¿verdad? Pero yo estaba viendo que a veces dice, ¿por qué podían enseñarle a Timoteo las escrituras? ¿Por qué habla en ellos una fe no fingida? ¿Qué quiere decir? Que su fe era genuina y verdadera, no hipócrita. Se puede tener una fe fingida o fe falsa, ir a la reunión pero luego en casa no vivir lo que se dice. Cuidado con la falsedad, los niños la huelen. Tienes que tener un deseo de agradar a Dios. Esa es la fe no fingida, ¿verdad? Que el niño, tú le puedes decir algo, pero puede ser que tú hagas otra cosa, ¿verdad? En tu casa ya eres otra persona, no tienes una fe verdadera. El niño huele la hipocresía, ¿verdad? Dice, ay, pero me están diciendo, no robes y ellos están robando. Me están, ¿por qué podía Loida Eunice enseñarle? Porque tenían una fe verdadera, porque eran genuinas creyentes, ¿verdad? En el Mesías y creyentes en la Escritura. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Que nosotras las mujeres podamos tener una fe verdadera, una fe genuina, la fe que es de la palabra de Dios, ¿verdad? La emuná, la fe verdadera. Entonces a veces nosotros le podemos decir al niño, no, mira, tienes que hacer esto, pero con nuestros hechos estamos haciendo otra cosa. Entonces tenemos que también ser genuinas, ¿verdad? Como mujeres genuinas y ser fieles al Señor, ¿verdad? Ir creciendo, ¿verdad? En la madurez. Bueno, le dejo el lugar a nuestra hermana Yamile, le toca como madre. Así es, buenas noches a todas. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Comentaba algo, Fanny, muy bien cierto, ¿no? Y aquí es el texto que más hace referencia, ¿no? De Pablo hacia estas mujeres, ¿no? Que Timoteo tenía como ejemplo, ¿no? A su abuelita y a su mamá, ¿no? De la fe no fingida. Y nosotros aquí en casa tenemos un dicho en la iglesia, ¿no? Que hemos manejado a través de los años, donde dicen, las palabras ilustran, los hechos arrasan. A veces nosotros le decimos a nuestros hijos, ve a la iglesia, esfuérzate en las cosas de Dios, pórtate bien, y nosotros no lo hacemos. Entonces, vimos que en estas mujeres había el compromiso, ellas estaban comprometidas al servicio de Dios. Ellas habían instruido a Timoteo desde muy pequeño. Fue un joven que estuvo apegado al servicio de Dios muy pequeño. Por tal manera, Pablo se refería a él de esa forma tan preciosa, ¿verdad? Tenía un lugar bien especial en el corazón de Pablo Timoteo, pero dado a las enseñanzas de su mamá. Nos ha tocado compartir a través de estos domingos diferentes historias de mujeres bíblicas, ¿verdad? Y el estar estudiando me salta este hecho, que de las mujeres que habíamos hablado eran mujeres del Antiguo Testamento, y estas eran mujeres que aparecen ya ahora en el Nuevo Testamento, mujeres que se habían encontrado, habían visto a Jesús y siguieron sus enseñanzas. Ellas eran judías, venían con esa raíz hebrea, pero conocieron a Jesús, conocieron al Salvador. Entonces, ellas abrieron ese campo, por eso pudieron caminar con Pablo o tener esa misma enseñanza, la cual transmitieron a Timoteo. Entonces, fueron unas mujeres abiertas a la enseñanza. Y nosotras a veces, lo he comentado en otras ocasiones, que la enseñanza hoy en día la hemos delegado. Nos hemos olvidado en casa y no me cansaré de decirlo, y a lo mejor parezco repetitiva, pero este es un buen tiempo que los hijos están aprendiendo en casa, no nada más las enseñanzas de los maestros, ¿verdad?, que transmiten por tele, sino también la enseñanza bíblica. Antes los hijos, toda la enseñanza empezó en casa, ahora la hemos delegado a los maestros, a los profesores,
pero se nos olvida que nosotras como mamás somos las que pasamos mayor tiempo con nuestros hijos y decimos, ay, pero ¿por qué eres así de grosero? Ay, ¿por qué contestas mal? Se nos olvida que eso ellos aprenden en casa, lo que ven de nosotras, ellos son reflejo de nosotras allá afuera en casa. Entonces, quiere decir que estamos olvidando algo, estamos pasando este punto tan importante que es la Biblia, que es el fundamento bíblico. Creemos que los valores, creemos que las buenas costumbres, creemos que el contestar, el saludar, viene de afuera. No, eso empieza por dentro. Entonces, volvamos a retomar, es tiempo de retomarlo, es tiempo de no dejar a un lado este servicio tan hermoso que hizo Eunice, ¿no? Que fue la mamá de Timoteo. Nos comentaban aquí en la historia bíblica, que fue una mujer que sí tuvo esposo, no dice que Timoteo fue huérfano, sino que sí tuvo esposo, pero su esposo no compartía las mismas ideas de él, y pues de algún modo, no en todo, pues no se opuso a eso, ¿no? Hay veces que nosotros nos metemos en cosas, bueno, ese es otro tema, pero cuando no compartimos las mismas ideas es un choque de ideología en casa. Pero creo que los principios, creo que el respeto, creo que el amor al prójimo es algo que no debe de cambiar. Y si tú hoy en día caminas en los caminos de Dios, bueno, tienes un panorama mucho más amplio. Enseñarle a tus hijos, enseñarle a tus hijas estos principios bíblicos, el amar a Dios sobre todas las cosas. El que honra a su padre, dice la palabra, que tendrá largura de días. Imagínate, hijo, si tú me respetas, no nada más te va a ir bien en esta tierra, ¿no? Como lo dice la palabra, sino tus días van a ser alargados. Enseñarle los fundamentos de la palabra para que ellos crezcan fuertes, firmes. La enseñanza empieza en casa, los principios empiezan en casa, y de algún modo los hemos dejado, los hemos abandonado de una manera terrible. Por eso estamos viviendo momentos tan difíciles en los niños, en los adolescentes. Cada vez las estadísticas dicen que cada vez el índice de drogadicción va siendo en edades más menores, ¿no? Antes los índices eran en la adolescencia, más grandes, pero ahora van haciendo más chicos el consumo de drogas, del alcohol. Eso quiere decir que en casa estamos descuidando este punto de enseñar, de instruir, de dar el fundamento de la palabra. Si usted tiene el gran privilegio de conocer la palabra, hágalo, hermana. Un texto bíblico, un proverbio diario, el que podamos entre hijos, entre madre, si usted tiene pareja, compartir este texto bíblico y sacar una enseñanza, hágalo. Estamos en momentos de revalorizar la familia, de unirnos como familia. Entonces, es bien importante que nosotros empezamos a transmitir esta enseñanza, una enseñanza íntegra. ¿Qué quiere decir eso? Que así como soy yo, como decíamos, no fingida, no, que mi ejemplo sea que mis hijos y que mis hijas quieren alcanzar. Yo como les digo, pues, pórtate bien si yo ando allá de comadre, ando haciendo otras cosas que no me corresponden, ¿verdad? Entonces, pues, que nosotras seamos ese ejemplo genuino delante de nuestros hijos, así como estas mujeres lo hicieron. De verdad es admirable. Yo sé que muchas trabajamos. Yo quiero decirles que yo trabajo, yo quiero decirles que desde las 5:30 ya, cuando ahorita porque estamos en la pandemia, me levanto, hago el desayuno para todos, me alisto las cosas para ir a mi trabajo, se pasa a dejar a mis hijas a la escuela, regresamos, hacemos comida. O sea, eso no quiere decir que mi trabajo me deshaga de mi obligación. Yo ahorita estoy hablando de trabajos domésticos, pero los trabajos domésticos también va incluida los trabajos de enseñanza. El poder sentarnos, escuchar un poco la palabra, analizar la palabra, estudiar los principios, para que ellos, dice que el fundamento empiece en casa. Dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esa es una promesa, hermano. Si nosotros sembramos desde pequeños la palabra, aunque se les pasen circunstancias difíciles, aunque ellos atraviesen momentos de tinieblas, tenemos la seguridad que nosotros hemos sembrado correctamente en la vida de nuestros hijos. Pasamos tiempo de calidad.
Esto es bien importante. Es que yo estoy aquí en la casa, pero pareciera que estás o no estás, porque no estás pasando momentos de calidad. Entonces, la palabra es tan hermosa, nos da un equilibrio, porque a veces, por ejemplo, yo he oído mucho, ¿no? Como decía Fanny, es que están en la iglesia y allá me abrazas, me amas y aquí te olvidas de mí en casa, ¿no? O toda la iglesia o todo el trabajo. Yo creo que como hermanos en la fe o conocidos de Dios, yo he caminado con esto hace un par de años, ya hace un buen de años, en mantener un equilibrio. Yo a mis hijos caminan en la iglesia, pero también les doy tiempo de calidad. A veces que les digo, ¿saben qué? Vámonos de vacaciones. Y cuando nos vamos de vacaciones y tenemos el tiempo de disfrutar, ya sea en una playa, ya sea en una ciudad, de decirles qué bondadoso es Dios con nosotros, que nos ha permitido pasar este tiempo de recreación en familia. Y cuando estamos en la iglesia, desbordamos nuestro corazón y le adoramos y también damos gracias. Entonces, eso yo creo que es básico, porque esto se va de lado. Es que mucho tiempo en la casa, mucho tiempo en el trabajo, o sea, yo sé que las jornadas son muy largas. Mi jornada pues realmente a lo mejor no es tan larga, que me permite estar tiempo toda la tarde con mis hijos, ¿no? Hacer tareas, platicar, sentarnos a comer. Nosotros tenemos el privilegio de todos los días sentarnos a comer como familia. Entonces, eso creo que les digo a mis hijos, esto no cualquiera, no porque nosotros seamos especiales, no, porque nuestros trabajos, nuestra jornada nos lo permite, ¿verdad? Pero hay personas que todo el día están trabajando, y yo sé que cuando trabajas todo el día, pues llegas cansadísima a casa, ¿no? Que lo que quieres es acostarme, y ahí viene las incongruencias de la vida, ¿no? Yo trabajo para que estés bien, pero nos olvidamos del lado de la responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos. Entonces, esta es una invitación de que nos organicemos. La enseñanza es de un tiempo, pues, arduo, ¿verdad? Es un trabajo pesado, pero si nos organizamos, si damos bien los tiempos, yo creo que sí nos alcanza, aunque sea para pasar un tiempo con los hijos, platicar, enseñar estas instrucciones que nos da la palabra de Dios. Y yo creo que las mujeres que estamos aquí, unas han compartido, pues, con la parte de la abuela, ya han caminado un poco más, ¿verdad? Entonces la experiencia es aún mayor. Entonces, de todas esas tenemos que aprender. Yo la verdad, cuando veo mujeres así, yo me les apego y yo quiero aprender porque, pues no soy tan joven, pero sigo aprendiendo, tengo hijos adolescentes en casa, entonces imagínense, ¿no? Entonces, si nosotros creamos ese vínculo, esa confianza entre padres e hijos, esa instrucción, entonces vamos a crear hijos no solamente poderosos en lo secular, ¿no? Que queramos que sean profesionistas, que sean hombres de bien, pero si creamos el fundamento de la palabra, ahí hay garantía, hermana, ahí hay confianza, sabemos que ellos no se van a apartar de Dios, y creo que todos queremos hijos buenos, hijas buenas, hijos que amen a Dios, todas queremos eso. Yo creo que aunque no conozcan de Dios, todas quieren eso, porque queremos hijos valientes, queremos hijos esforzados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como madres? Pues nosotros también dedicar ese tiempo a Dios, nosotras buscarle primero, para que nosotras podamos transmitir ese conocimiento. No la sabemos todos. Hoy tenemos una herramienta hermosa que es el internet, que son las redes sociales. Hay veces que eso nos puede ayudar hoy en día, ¿verdad? A hacer uso, ¿no? Pero está la mejor enseñanza, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa es mi aportación, el animarlas, el buscar tiempos de calidad con los hijos, el buscar tiempos de buscar de Dios, nosotras primeramente, para que formemos hijos poderosas, hijas poderosas, hijas victoriosas, que aunque tengan errores y fallen, que conozcan a Dios y saber que en Él todo lo podemos, ¿sí? Pues gracias y continuamos. Qué importante, porque una madre puede influenciar para bien o para mal, ¿verdad? Así es que vemos mucha gente, niños desorientados, pero ¿cómo vamos a poder ayudar, verdad, a nuestros hijos enseñándoles la palabra del Señor? Y acá hay una pregunta, ¿cómo vamos a construir esta generación? ¿Verdad? Nosotros que tenemos responsabilidades, ¿verdad?, de niños,
¿verdad? Y decirle a otras mamás, ¿verdad? ¿Cómo vamos a construir esta generación? Niños caprichudos, niños que no amen a Dios, niños que no quieren obedecer, niños que sean ateos, niños que hagan lo que ellos quieran, consentidos. ¿Cómo vamos a construir esta generación, verdad? Háganse esa pregunta a nuestras amigas, ¿cómo yo voy a construir esta generación? Pero yo creo que en este tiempo, ¿verdad? Hay algo grave que está pasando, que los padres cristianos no enseñan a sus hijos la palabra de Dios. Y está siendo algo muy grave lo que está sucediendo, porque vemos muchos niños, ¿verdad?, que no le dan importancia a las cosas espirituales, y hay mamás y hay papás que también pasa, que le da mucha importancia a la escuela, ¿verdad? Dice, en la escuela no faltes, en la escuela haz la tarea, es que la escuela, le dan el primer lugar a la escuela, y no está mal, pero a las cosas espirituales no le dan la importancia de vida, ¿verdad? Y a veces eso es lo que se ha visto en estas generaciones de las gentes que conocemos al Señor. Ah, no, que no vaya. Ah, que no lea. Ay, que tomamos por poco, ¿verdad? Y los niños, pero la escuela sí, a echarle ganas, y si no, yo te voy a... Y ahí sí somos, ¿verdad?, constantes, decididos, los padres, pero vemos esta generación que no deberíamos de perderla, ¿verdad? Esta generación, nuestros hijos deberían de conocer la palabra, necesitan instruirse en la escritura, y como Timoteo, ¿verdad? Todavía no había el Nuevo Testamento, él se instruía en el Antiguo. Él conocía los mandamientos de Dios, él conocía la historia, ¿verdad? Él conocía la Torá, él conocía todo, y él era instruido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y él luego conoció, ¿verdad?, a Pablo, ¿verdad?, que le enseñó del Mesías. Bueno, pero ¿qué está pasando en esta generación, hermanos? Yo le digo a nuestras amigas que nos ven, echémosles todos ganas, todas las mamás, todas las abuelas, ¿verdad? Echémosle ganas para que nuestros hijos conozcan, ¿verdad? Porque eso dice, instruye al niño en la escritura, o sea, es en la palabra de Dios. Y como le dijo Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense, ¿a dónde se van a preparar los buenos hombres? En la escritura, ¿verdad? Si nosotros tenemos hombres o mujeres, si tú quieres tener, ¿verdad?, la preparación de un buen hombre o una buena mujer, en la escritura, y para que sea preparada en la buena obra. Y hermanos, hay que echarle muchas ganas, ¿verdad? Que esta generación no la gane, ¿verdad?, el mundo, la carne, ¿verdad?, las modas, sino que la palabra de Dios, ¿verdad?, sean instruidos en ella. Y bueno, en este tiempo, ¿verdad?, hay que decirle a la gente que conoce del Mesías, de Jesucristo, que no se olviden de instruir a sus hijos, ¿verdad? Que no nos olvidemos nosotros de instruirlos, que no lo va a hacer la maestra de escuelita dominical, que tiene 2 horas, o sea, ella hace lo que puede, pero la que tiene que darle el seguimiento y tenerlo ahí son las mamás. La mamá es la que tiene, y si no está la mamá, está el papá, ¿verdad? Y si no está el papá, está la mamá, pero no hay que dejar a nuestros hijos. Entonces le dejo el lugar a nuestra hermana Silvia, ¿verdad? En este momento. Ok, buenas noches, qué gusto otra vez estar con ustedes, amigas reunidas, y quienes nos miran esta noche, un fuerte abrazo hasta donde estén. Y yo quiero rescatar, antes de pasar al punto donde vamos a terminar esta historia tan hermosa, que la verdad es una historia que es un ejemplo que nosotras debemos seguir para todas las mujeres como madres y como abuelas también. Y yo rescaté algunos puntos muy importantes. Y dice que la fe motivó a dar a Timoteo una enseñanza sólida espiritualmente. ¿Por parte de quién? De su madre y de su abuela,
¿verdad? O sea, esto fue algo poderoso. Decían, es un ejemplo para todas las mujeres, estas dos hermosas siervas del Señor. Otro punto que puedo rescatar es un ejemplo maduro y estable de devoción piadosa de los abuelos puedan dar a sus nietos. Y no solo eso, las abuelas saben qué sucede, o las madres también que inspiran, en este caso a sus hijos, inspiran en una congregación donde ellas están, inspiran a otros que están cerca a continuar de lo que ellas están haciendo, ¿no? Estas mujeres, dice la palabra, todo empezó en Hechos 14:20, cuando Pablo dice que después de que él fue apedreado, se imagina este hombre de Dios, y Dios no le permitió morir, pero él dice que en el versículo 20 del 14, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. A pesar de lo que había sucedido, yo siento que cuando alguien va a levantar a alguien, es una lucha tremenda. Nosotras nos ha tocado, ¿sí o no, mujeres? Cuando nosotras levantamos a otras o les enseñamos a otras, nosotras también tenemos luchas, muchas pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a dejar una herencia, porque vamos a dejar algo en la vida de alguien. Imagínense, Pablo fue atacado y después de allí él se va porque el Señor le envía aquí a este lugar, a Derbe, y luego a Listra. ¿A dónde? Donde según un estudio dice que estas mujeres se convirtieron al Señor a través de Pablo. Y luego de allí, pues Pablo ya le había echado el ojo a Timoteo. Entonces ahí empieza todo en la historia de estas dos mujeres. Primero, ellas se convierten al Señor. Primero fueron instrumentos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Ninguna mujer puede decir, ay, voy a enseñarle a mi hijo la Biblia si yo no lo hago, si yo no soy un ejemplo para eso. Entonces yo recuerdo, y les hablo rápidamente mi testimonio. Yo era una niña y yo llegué a los pies de Cristo por mi abuela Elvirita, que ahora goza de la presencia del Señor. Y sabes, esto me lleva a que las abuelas a veces no sabemos qué tan influenciadoras son para nosotros como nietos, o esas madres que se desviven por enseñarles la palabra de Dios a sus hijos. Y qué hermoso, porque más adelante yo puedo rescatar algo, pero te doy un punto antes también de una lección importante que dijeron mis amigas, que esas madres, ¿verdad? Eunice nos recuerda a esas madres cuando tienen a un esposo no creyente, pero te digo algo, hay recompensa cuando ellas son fieles en seguir al Señor. Ellas son fieles que a pesar de todo, ellas dicen, ok, mi esposo está aquí, no les hablo a mis hijos, pero cuando mi esposo se va, yo a mis hijos les voy a seguir compartiendo de la palabra, ¿sí? Y esto requiere muchísimo valor para esas mujeres, porque sin duda hay luchas en su casa. Sin duda el esposo le dice, o me dejas eso, o ¿sabes qué? Tú por tu lado, yo por el mío, porque se han llegado y hemos escuchado como hermanas mayores o como consejeras, hemos escuchado ese tipo de problemática en los hogares, que llegan las mujeres y nos dicen, mi esposo me dijo, ¿la iglesia o yo? Y ellas tienen mucho valor para continuar y dejarles un legado a sus hijos. Dice, la fe de Loida y Eunice fueron recompensadas. Mujeres, no tengas miedo, no te eches para atrás, no pienses, es mucho trabajo. No se aprenden la palabra de Dios, no están haciendo, yo no veo, van a la iglesia, pero yo no veo algo con mis hijos, yo quisiera verlo entregado de rodillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero te digo algo, va a ser recompensada esa labor. Sigue trabajando, síguelo haciendo, no desista. ¿Por qué? Porque ellas vieron a Timoteo progresar espiritualmente. Timoteo no se quedó en su casa, él tuvo que salir a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía todas las cosas que había hecho Jesús y él quiso hacerlo. Él se convirtió en un excelente misionero y en un anciano también. Entonces, ¿sabes? No desistamos. Y mira lo que dice aquí Proverbio. Esta palabra es para aquellas mujeres que dicen, no, creo que ya no voy a continuar. Dice, muchos se alegrarán el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Y sigue diciendo el proverbio 23-24, te leí, ahora el 25. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio
a luz. ¡Wow! Esta es una hermosa palabra, mujer, para ti, que tú estás escuchando y que tú dices, bueno, a ver si continúo enseñándole. No, ¿sabes? Yo en la iglesia aprendí algo muy importante. Mis hijos a lo mejor empezaban a leer, empezaban a estudiar la palabra, porque para ellos también había discipulados. Por lo tanto, yo lo que hacía era leerles una historia de la Biblia en las mañanas, un devocional, nos sentábamos, les leía y luego ellos me explicaban qué le entendían, orábamos y ¿sabes qué es lo que hacían para que la escritura se les quedara? Transcribían la palabra. También ese es un ejercicio muy importante que podemos hacer con nuestros hijos, que transcriban. Agarre una libretita, agarre una Biblia, un Nuevo Testamento, que empiece y él que empiece a transcribir la palabra de Dios. A lo mejor vemos que no pueda funcionar, no sé, los primeros meses, pero yo te voy a decir algo, cuando están grandes ellos se van a recordar de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Cuando vengan esos momentos difíciles en la vida de tus hijos, ellos se van a acordar de la palabra que un día estudiaron, que un día transcribieron, que un día se pusieron a leer en la palabra. Eso es muy, muy importante. Y para esto se requiere, esta es otra lección que yo pude sacar de esta historia, se requiere tener tiempo, se requiere de tiempo. A veces andamos corriendo, decía Yami, andamos con nuestras prisas, el trabajo, el negocio, no lo sé. Pero yo te digo algo, esto requiere tiempo, requiere paciencia y requiere de mujeres, de madres, de abuelas determinantes. Hoy quiero hablar con ese tipo de mujeres. Y si tú dices, no, yo no tengo esas cualidades, déjame decirte que si tú en esta noche le abres tu corazón a Jesús y tú le dices, Señor, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero entrenar a mis hijos en la palabra, yo quiero que sean unos siervos tuyos, déjame decirte que el Señor está atento a esa oración, pero solamente que tú necesitas recibirle dentro, ahí en tu corazón, para que te vuelvas una hija y para que Él pueda escucharte. Si ustedes, amigas que están conmigo en esta transmisión, me ayudan, ¿qué te parece si las que nos están escuchando y quieren tomar esta decisión, lo puedan hacer a través de algo tan sencillo? Te va a dar el Señor la llave, que es una oración bien sencilla, no hay complicación. Y vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, que he fallado como madre, he fallado como abuela. Y, Señor, porque no te conozco. Yo no puedo dar lo que no tengo. Pero esta noche, Señor, abro mi corazón a ti. Yo te pido que tú vengas, que me tomes, Señor, que cambies, que transformes mi vida, Señor. Hoy te digo que te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Y, Señor, quiero que me enseñes. Enséñame tu palabra, Señor. Así, Padre, también rescatamos, dile esa lección de que hubo un hombre que le siguió enseñando a Timoteo y lo siguió preparando. Y así dile, yo quiero un varón, si eres varón, yo una mujer que me pueda seguir enseñando la palabra de Dios para crecer. Señor, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y anota mi nombre en el libro de la vida. Y cuando yo muera, yo sé que estaré contigo, gozando de tu presencia. Esto te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta noche, si tú hiciste esta oración, yo sé que el Señor la ha escuchado y te ha hecho una hija tuya o un hijo tuyo, incluso si tú eres un varón que nos estás escuchando. Porque no solo la labor es para mujeres, es también para ustedes los varones, los sacerdotes de la casa. Pues Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esperemos que muchos hayan hecho esta oración, ¿verdad? Muchas hayan hecho esta oración y que le pidan al Señor, ¿verdad? Que ustedes quieren ser sus hijas, que quieren ser obedientes, ¿verdad? Que queremos amarlo a Él como el mandamiento, amar al Señor. Y sabemos que la fe nos hereda
¿verdad? Por eso tenemos que tener una conversión al Señor, ¿verdad? Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es bien importante enseñarle a nuestros hijos la palabra, porque ahí viene la fe en el Señor. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que podamos, que nuestros hijos, ¿verdad? Comiencen a oír la palabra y ellos comiencen a tener fe en el Señor, en su palabra. Y no solamente creamos que porque nacieron en un hogar cristiano o porque los llevamos al templo, ellos ya la tienen ganada. No, esto es, como dice, aceptar, ¿verdad? La fe del Señor, la fe del Mesías, leer la escritura y ahí viene la fe. Y ahí viene la fe, al oír la palabra, ¿verdad? Porque por eso es que tanto recalcamos, ¿verdad? De escudriñar la escritura, ¿verdad? Y que a nuestros hijos también aprendan la palabra. Y bueno, ¿alguien quiere decir algo antes de terminar esta transmisión? ¿Alguien quisiera decir Sí, algo? yo quiero compartir algo que creo que lo omití un poquito, pero mi abuela nunca pensó que esta personita que ustedes tienen enfrente fuera a ser algo como una sierva, ¿no? Ella se fue, ella partió hace 25 años y lo que ella sembró en mi vida y lo que sembró en mi corazón como ejemplo es hasta el día de hoy. Yo en una ocasión le decía, Señor, permítele ver desde el cielo lo que hizo con esta sierva. Ella fue la que me levantó, la que me impulsó y ahora soy una de las generaciones, porque no quiero decir que sea la única, soy una de las generaciones que estamos sirviendo al Señor con todo el corazón, con toda la pasión. Así que yo creo, mujer, que si tú eres perseverante y determinante, créeme que tus generaciones como Yamilet van a ser poderosas en la tierra. Pues que Dios te bendiga. Yo te saludo desde Tehuacán, Puebla, y te mando un fuerte abrazo. ¿Alguien más quiere decir algo antes de despedirnos? No oímos a la hermana. Pues, ¿no me escuchan? ¿Sí me escuchan? Les decía que a nuestras amigas que nos escucharon y que esto que pues les hemos compartido a nosotros ha sido de grande bendición, pues como lo compartía nuestra hermana Silvia, también mi abuelita, le decía yo mamacita, le decíamos mi mamacita, fue un gran testimonio, su perseverancia, su fidelidad y algo que mencionaba, la fe no fingida, algo que fue verdadera, algo que no fue algo pues que fingiera o que no lo fuera. Ella desde que creyó, no sabía leer, pero empezó a aprender de la palabra de Dios a través de hermanos, de sus mismos hijos. Entonces, para mí también fue un gran testimonio mi abuelita, y ella fue fiel. Ella murió creo que a los 110 años, pero fiel, y ese es lo que nosotros le compartimos a ustedes, abuelitas que nos están mirando y escuchando, que no olviden lo que ustedes hagan, lo van a aprender sus nietos, ya sea lo bueno o lo malo, hablar mal o hablar bien. Entonces, abuelitas, eso es para ustedes lo que les podemos decir. Que Dios las bendiga y nos dio mucho gusto estar entre ustedes y les mandamos un abrazo. No, Bueno, yo le... Pasa, hermana Lidia. Primero las damas, y luego los caballeros. Bueno, pues estábamos muy felices, pero yo también, la verdad es que cuando oí a la hermana Lili y al principio que ella estaba hablando, yo me llené como decir,
yo también quiero hablar de esa persona que motivó a no nada más a sus hijas, sino a sus nietos. Y ahora me acordaba yo también, como la hermana Silvia, de mi madre que yo quiero también hacerle un homenaje como ustedes, un homenaje a mi santa madre, que en paz descanse, pero no solo a ella, sino a mi padre, que fueron personas que estaban casadas, felizmente casadas, y que influenciaron no solo a sus hijas, sino también a sus nietos. Había momentos en que mi padre estaba tan preocupado que hacía las reuniones familiares y ahí invitaba a los nietos. Y le doy muchas gracias a Dios porque fíjense bien que mi padre y mi madre trabajaron siempre con ese deseo de que oyeran sus nietos la palabra de Dios, que oyeran los bisnietos, porque llegaron a ver los bisnietos, y también las sobrinas, las hijas o hijos de sus hermanos, de cada uno de ellos. Y de veras, yo no quería quedar fuera, yo sé todo lo que ellas trabajaron, ¿verdad? Y trabajaron mi madre, en especial mi padre, los dos juntos orando, sus lágrimas, derramándolas por cada uno de sus nietos, por los sobrinos, porque no se conformaban con las hijas y los nietos, sino también querían a los sobrinos, a los hijos de sus hermanos. Y de verdad le bendigo el nombre bendito de nuestro Padre Celestial por todo ese amor que puso en sus corazones. Y yo quiero también pues hacer a través de este momento un homenaje y agradecer por esas mamás también, esas abuelas, esos abuelos, y que muchos hemos conocido la palabra de Dios a través de ellos. Amén. Amén. Ahora sí, hermana Yami, quiero oírla. Gracias, Lidia. Pues saludándoles de acá, desde el Estado de México, y pues esto me hace recordar, fíjese que no sé qué está pasando, pero se hace una exhortación, ¿no? Se ha tomado como los cuneros, como todas estas escuelitas bíblicas como guarderías. Entonces, cambiemos ahí el sentido de las mamás. Yo me he tocado ahora con las mamás jóvenes que no llevan a los niños a la iglesia para que no las interrumpan y no les, ¿cómo se llama? Porque se aburren los niños. O sea, y de verdad estamos cayendo en estos peligros de descuidar lo más importante. Ve a las hermanas, las generaciones que ya son, de que ahora ya nada más para ellas como hijos, ahora los nietos, de transmitir este conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, es una invitación, ¿no? Que de no obstruir a los niños. Decía, no nos garantiza que van a la iglesia, que van a ser creyentes, ¿no? Pero imagínense si ellos oyen la palabra y la vuelven a oír y la vuelven a oír, algo se tiene que quedar ahí. Algo ahí está el Espíritu Santo trabajando en la vida de ellos. Entonces, no descuidemos como mamás, creo que queremos brindarle la comodidad a nuestros hijos, decía Fanny. A la escuela sí les exigimos, pero a la iglesia quédate a descansar porque es el día que descansas y no te paras temprano. No. Entonces, debemos en todas partes trabajar, hacer lo mismo. Así como te esfuerzas para la escuela, así es eso, en las mismas cosas de Dios. Hay que esforzarse, hay que dedicar tiempo. Entonces, a nuestros hijos ya todas las semanas se paran temprano, ese día lo queremos dejar de descansar. No, pues puede descansar en las tardes, que se organice, ¿verdad? Entonces, les queremos como que dar una vida más, que no sufran, que más cómoda. No, las cosas de Dios también requieren esfuerzo. Las cosas de Dios también requieren dedicación, estudio, así como lo hacen otras cosas igual acá. Entonces, es la invitación a las mamás jóvenes. Yo tengo mamás jóvenes en la iglesia, entonces me oigo con esto y digo, wow, sí me da tristeza, porque yo me acuerdo desde niño llevaba a mis hijos y ahí tienes que estar y tienes que oír la palabra, y ya después se las desmenuzábamos nosotros en casa, ¿verdad? Y cuando tuvieron un poquito más de conocimiento, darles la palabra, pero no descuidemos esa parte como mamás. No dejemos a nuestros hijos que descuiden la parte espiritual, que ellos un día se encontrarán con Dios, así como nosotros lo hicimos.
¿verdad? Bendiciones a todos y aquí las seguimos esperando a que compartan este video, que compartan estos videos entre sus iglesias para que nos podamos edificar unas a otras, ¿verdad? Muy bien. Qué hermoso tema, ¿verdad? Porque entre más hablamos, más nos sale, no sé, tenemos Sí, así es. Aquí en una necesidad, ¿verdad? O yo no sé, pero yo digo, hay mucha necesidad en los jóvenes, ¿no? Porque aún Timoteo le dijo, Pablo a Timoteo, ¿verdad? Le dijo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿verdad? Y qué hermoso, porque yo digo, ay Señor, si nosotros nos pusiéramos constantes en nuestros hijos y en los congregantes, en los jóvenes y decirles, la iglesia sería otra. O sea, las generaciones serían diferentes, pero nos ha agarrado la pereza, nos ha agarrado la indiferencia, nos ha agarrado tantas cosas. Que el Señor reprenda todas esas cosas de nuestra vida, ¿verdad? Y de todas las mujeres que hemos conocido al Señor, porque yo digo, Dios mío, tenemos que esta generación que sea diferente, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá era grande y yo chica y a veces no teníamos para el carro y nos íbamos caminando, ¿no? Y nos íbamos caminando hasta Chada y hasta yo vivo en La Zapata, bueno, caminamos como 20 cuadras y luego hasta Mojadas. Y ahí vamos, no, pero ahora, es que no tenemos para el taxi, es que no, es que se va a mojar, la cosita se va a mojar, y no, el niño. Y antes no, a mi mamá era grande y vamos para acá y vamos para allá y así me traía a mi mamá y a veces así íbamos para todas las reuniones que se podían. Fanny, perdón, Fanny, yo creo, no sé, Dios pone en mi espíritu orar no por las que ahora ya recibieron a Cristo, sino por aquellas mamás que ya van a una iglesia y que en un momento se sienten desfallecer en esa educación espiritual de sus hijos. ¿Por qué no oramos por ellas? ¿Por qué no las bendecimos? ¿Por qué no decir que Dios las fortalezca? Sí, amén. Si ustedes me permiten, podemos orar por ellas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por esas mujeres que ya te conocen, Señor, pero en el que el transcurrir del tiempo han tenido obstáculos, Señor. Padre, el enemigo ha querido atacarlas, Señor, en esa persistencia, Señor, en esa determinación de poder guiar a sus hijos en las enseñanzas, en las bases bíblicas, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, en este momento, aún incluso abuelas que pueden hacer esa labor, Señor, oramos para que tu Santo Espíritu, Señor, repose sobre de ellas con una fuerza sobrenatural, Señor. Padre, llénalas de paciencia, llénalas de amor, Señor, llénalas de tu Santo Espíritu, de esa creatividad, Padre. Señor, en mi espíritu tú me muestras mujeres, Señor, abuelas, que están batallando en la educación cristiana de sus nietos, porque los padres se oponen, Señor, porque el Señor les está diciendo, tú no les enseñes esas cosas a mis nietos, pero en el nombre de Jesús, Señor, atamos la obra del diablo, Señor, atamos al enemigo y declaramos, Señor, que tu evangelio se extiende, Señor, sobre ellas y que tú les das un denuedo y que tú les das un poder sobrenatural para que ellas, Padre, sigan en este camino. Esta es mi oración esta noche. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Hermanas, vamos a seguir este tema, yo creo, el próximo domingo, porque es bien importante este tema, pensándolo yo muy bien. Es tan importante influenciar, ¿verdad?, a las mujeres en el sentido de los hijos. Y yo creo que no somos perfectas madres, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra de Dios nos enseña y quiere que nosotros, pues crezcamos, ¿no? Crezcamos en el conocimiento de la palabra y crezcamos en la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Y amén. Yo creo que nos le agrada que hablemos este tema y que animemos a otras mujeres, ¿verdad? Y que nos animemos nosotras mismas, porque a veces nos desanimamos y a veces está desanimado el pueblo, ¿verdad? Y ya no sabe qué hacer con los hijos, ya no sabe qué voy a hacer con mi hijo, no quiere y se desaniman, pero como dice, todo lo podemos en Jesucristo. Así es.
Dice amén. Entonces, Amén. nos despedimos, hermanas y amigas. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias por vernos y escucharnos. Bendiciones a todas. Compartan el video, hermanos. Dios creo que le va a ser de mucha bendición a otros. Ujú.